Sabemos que el lema de este año es permaneciendo para dar frutos. Amén. Y bueno, en esta mañana quiero hacer referencia justamente a este tema de los frutos, pero con un enfoque distinto, pero tiene que ver justamente con esto de los frutos. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 13 de Números, allí se narra esta historia cuando el pueblo de Israel, aún estando en el desierto, ya había salido de Egipto y son elegidos 12 espías, 12 de los príncipes, uno por cada una de las tribus de Israel, para ser enviados a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, para que puedan entonces hacer una labor de espías, un trabajo allí de inteligencia, analizando la tierra prometida y viendo a ver qué era lo que había en aquel lugar y cuáles eran las dificultades que existían para poder conquistar, para poder poseer aquella tierra que Dios le había dado ya a Abraham en promesa perpetua. Y bueno, allí narra entonces esta historia, vamos a leerla. Dice que Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. A cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zaphat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemán; de la tribu de Aser, Setún, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Rabí, hijo de Bastri; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos, más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores,
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Hasta allí entonces el relato de Números capítulo 13. Amén. La tierra prometida, la bendición de Dios para este pueblo. Dios había formado un pueblo, Dios había creado una nación a partir de allí de Abraham, el padre de la fe y el padre de todo Israel. Amén. Y bueno, le había prometido un lugar, porque hasta ese momento Dios había formado un pueblo, pero no tenían un lugar, no tenían un lugar físico donde establecerse. Entonces Dios les promete esta tierra de Canaán. Amén. Sabemos que la tierra prometida siempre está como que asimilada para lo que es nuestra vida, por esas promesas que Dios tiene para nosotros. Es el lugar donde Dios quiere que nosotros vivamos. Es el lugar donde Dios quiere que trabajemos y donde Dios quiere que produzcamos un buen fruto. Amén. Esa es la tierra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás usted lo sabe o quizás no lo sabe. ¿Cuál será en cada uno de nosotros nuestra tierra prometida? Nuestro lugar. El lugar donde Dios quiere que nos establezcamos. El lugar donde Dios quiere que plantemos, que demos fruto, que guiemos a nuestros hijos, que se forme nuestra familia, con lo cual es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Eso cada uno de nosotros lo tenemos que descubrir en oración, buscando la voluntad de Dios, acercándonos al Padre, descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y cuál es la tierra prometida para cada uno de nosotros. Dios tiene promesas para su pueblo, tiene promesas para sus hijos. Dios nos ha hecho a nosotros hijos también de Él. Amén. Dios nos ha hecho a nosotros pueblo. Antes no éramos pueblo de Dios, éramos simplemente gentiles que no teníamos un pueblo, no nos identificábamos con una raíz, porque ser de un país no significa ser de una nación. Israel es una nación que está más allá de las fronteras y de los límites. Si tiene territorio o no tiene territorio, Israel va a seguir siendo una nación. Diferente como nosotros, en el lugar que se formó en esta tierra y se plantó aquí, este país que hoy tenemos. Pero Israel es una nación, y aunque no tenían tierra, seguían siendo una nación. Y seguían siendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, a pesar de todas las cosas. Israel sigue siendo el pueblo escogido, porque la promesa que Dios hizo para Israel es una promesa perpetua, es para siempre, va a seguir siendo su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y Él nos ha hecho pueblo también suyo. Tenemos este privilegio de ser parte del pueblo de Israel. Entonces también para nosotros hay promesas. Así como hay promesas para Israel, también para nosotros en la Biblia hay cientos y miles de promesas para cada uno de nosotros. Tenemos que descubrir qué son las promesas que Dios tiene para nosotros. Indagar, orar, buscar, preguntar, a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dónde Dios quiere que habitemos y cuáles son los regalos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que aquella tierra entonces era una tierra que fluía leche y miel, una tierra próspera, bendecida. Y esa es la tierra donde Dios quiere que cada uno de nosotros estemos, una tierra bendecida por Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos allí a Génesis 17. En Génesis 17 así se da justamente este relato, esta promesa de Dios de formar un pueblo y de darle un lugar, una tierra en la cual puedan habitar. Allí le habla Dios a Abraham, gloria a Dios. Génesis 17 dice allí la palabra de Dios: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Gloria a Dios. Allí entonces Dios le habla, como lo hizo en tantas oportunidades, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, que le dio esta promesa. Estableció entonces un pueblo, Dios escogió un pueblo.
Gloria a Dios. Y le dio una tierra, un lugar en el cual iban a habitar. Allí Abraham, entonces, en ese momento cuando recibe esta promesa, Abraham estaba en la tierra de Canaán. Entonces le dijo, a ti te daré toda esta tierra en la cual estás, a ti te la daré. Abraham nunca llegó a ver eso. Nunca llegó a ver la gran descendencia que hasta el día de hoy existe del pueblo de Israel. Y nosotros también somos descendientes de este mismo Abraham. Si bien nos llevamos en nuestra sangre el linaje, digamos, judío, israelita, nosotros también hemos sido injertados en el pueblo de Israel y nosotros también somos parte de esa misma savia que corre por ese olivo silvestre que habla allí la Biblia en Romanos. Somos parte de ese pueblo y somos descendientes también de Abraham y de las promesas que Dios ha hecho para el pueblo de Israel. Nosotros también somos partícipes. Tenemos ese privilegio que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo al salvarnos y reconciliarnos con nuestro Dios. Amén. Entonces, allí Abraham no vio esa descendencia tan numerosa, no vio esa tierra ya conquistada y el pueblo de Israel establecido viviendo en aquel lugar. Pero lo creyó, por eso es el padre de la fe, por eso es un ejemplo de fe para cada uno de nosotros, porque lo creyó. No lo vio, pero lo creyó. Y eso es tener fe, cuando no vemos esa promesa que Dios nos ha hecho quizás, pero la creemos que va a venir. Amén. Quizás todos ustedes tienen alguna promesa que Dios le ha hecho y todavía no han visto esa promesa concretada. Bueno, hay que creer que esa promesa, si Dios la hizo, va a llegar. Y créanme que pasaron muchos años, porque ahora vamos a leer algo donde nos damos cuenta de la cantidad de años que pasaron hasta que Israel pudo tomar posesión de aquella tierra y vivir en aquel lugar. Pasaron muchos años. Entonces a veces nos puede pasar quizás toda una vida, no sé cuántos años, cuánto tiempo, más acá, más allá, pero Dios su promesa la va a cumplir y lo que dijo que iba a hacer en nuestra vida, lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Así que allí vemos entonces que el pueblo de Israel estaba allí a punto de entrar en esta tierra prometida. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosísima, haciendo grandes señales y grandes milagros para que pudiesen entrar allí en la tierra de Canaán. Y estaban allí a un paso nada más. Entonces, siguiendo allí una estrategia, Moisés los envía a esos 12 espías para que puedan analizar la tierra. Amén. Y a ver cómo era y poder entonces empezar a armar la estrategia para poder entrar en aquel lugar y poseer esa tierra que Dios había prometido. Entonces, vemos allí, leamos nuevamente, números 13, en el 18 y el 20, dice allí la palabra de Dios, dice, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Tenemos que reconocer entonces ese territorio, reconocer entonces y tener claro y poder visualizar cuál es la bendición que Dios tiene para nosotros, cuál es la tierra prometida, cuáles son esas promesas, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Como les decía, aunque no lo tengamos, aunque no esté ya en nuestras manos, poder visualizarlo, poder verlo, qué es lo que tenemos. Entonces, este era el trabajo de los espías, poder visualizar, poder analizar, poder ver, poder pisar esa tierra, poder ver cómo era el lugar, poder analizar cómo eran las ciudades, cómo eran los habitantes, cómo era el fruto de ese país. Y créanme que realmente era una tierra muy buena, porque Dios no iba a escoger allí a un pueblo, no iba a formar a un pueblo para enviarlo simplemente al desierto, a que mueran allí en el desierto. Bueno, el lugar que les doy es este. Y un lugar desierto donde no se puede plantar nada. No, Dios había preparado un lugar hermoso, un lugar donde lo que plantaban crecía, donde lo que sembraban, allí cosechaban y abundantemente. Una tierra donde había montañas, donde había valles, donde había ríos, donde había mar, donde había lagunas, donde había todo lo que necesitaban. Había monte, había buenas pasturas. La tierra de Israel, el territorio es pequeño, pero tienen todo allí lo que necesitan. Amén. Entonces es una tierra realmente buena. Y así son las promesas de Dios para nuestra vida. Una
la promesa que Dios tiene para nosotros es algo bueno, es lo mejor. Lo que Dios quiere que hagamos y en el lugar donde Dios quiere que estemos es lo mejor. De lo que ha preparado para nosotros es lo mejor, es la mejor tierra. Es así, allí donde las cosas producen fruto. Amén. Y de eso justamente quiero hacer referencia, de esa tierra donde allí había un buen fruto. Amén. Gloria a Dios. Una tierra bendecida. Y veíamos allí que dice que tuvieron que traer aquel racimo de uvas entre dos palos, dice que arrancaron el sarmiento con ese racimo de uvas y lo tuvieron que traer con un palo entre dos personas, de tan grande que era. Una tierra realmente bendecida por Dios. Una tierra donde cuando ellos entran ni siquiera tenían que plantar nada porque ya lo tenían todo allí. Dios ya había preparado ese lugar. Y no solamente racimos de uva, habla allí de las granadas, habla de los higos. Una tierra donde se producía muy buen trigo. Históricamente allí se produjo muy buen trigo, muy buenas harinas, muy buenos olivos. Realmente tiene una producción excelente. El otro día estaba también leyendo sobre las cosas que produce Israel hoy en día. Y es impresionante la habilidad, la sabiduría, la capacidad que tiene el pueblo de Israel, aún de producir en el desierto, aún faltando agua, en condiciones extremas. El pueblo de Israel tiene una capacidad y una sabiduría para producir alimentos que es impresionante, porque es una tierra bendecida por Dios. Amén. Entonces, lo que Dios tiene para nosotros es abundante, es bueno, es rico en gran manera. Amén. Como esta tierra, con esos frutos tan grandes que habían encontrado. Pero, lamentablemente, ahí vemos la incredulidad. Amén. Lamentablemente, de los 12 espías, solamente 2 trajeron allí noticias positivas, noticias con fe. Solamente 2 vinieron animados, pero el resto hizo desfallecer al pueblo de Israel. Amén. Porque para conquistar aquella tierra, para conquistar aquel lugar, justamente había que esforzarse, había que ser valiente, como le dice después, más adelante, ya en el libro de Josué, cuando Moisés le dice en varias y reiteradas oportunidades a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque había que esforzarse y ser valiente, porque había que conquistar aquella tierra. Porque aquella tierra no era que estaba vacía, sino que aquella tierra tenía habitantes, y habitantes que estaban mucho más preparados quizás para la guerra que el pueblo de Israel, el cual no estaba preparado para pelear. El pueblo de Israel no era un ejército hasta ese momento. Recién había salido de Egipto de trabajar, eran trabajadores simplemente que estaban allí, no sé, ayudando al faraón a hacer sus imágenes, sus pirámides, sus estatuas. Estaban sometidos en esclavitud. Ese era el trabajo de ellos, no eran un ejército. Y de repente se enfrentan a este pueblo que ellos ya estaban preparados para la guerra, porque entre ellos ya había muchos enfrentamientos en esa época entre el Jebuseo, el Amorreo, el Jebuseo, todo eso que dice allí, entre los habitantes de aquella zona. Eran como pequeños reinos que habían allí. En cada región, bueno, allí había como un rey, como que estaban allí divididos esos lugares, y entre ellos había muchas disputas. Ya tenían experiencia de guerra y de batalla ellos. Y el pueblo de Israel, si bien venía después, más adelante, tuvieron algunos enfrentamientos allí en el desierto, algunas guerras, no era un pueblo que venía preparado para la guerra, pero venían con Dios. Inclusive ya habían corrido los rumores entre esos pueblos ahí de la región de Canaán, ya habían corrido los rumores, ya sabían lo que Dios había hecho en Egipto. Ya sabían acerca de las plagas en Egipto, ya sabían de que el pueblo de Israel había cruzado el mar en seco, que se había partido allí, se habían detenido las aguas y había cruzado el pueblo de Israel en seco. O sea, ya había información de que ese pueblo quizás no tenía la experiencia militar, pero el Dios de ellos era un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios grande, que hacía grandes proezas. Y los dioses de ellos que ellos adoraban eran dioses muertos, dioses que no hacían nada. Ellos creían en dioses que simplemente eran imágenes, estatuas, pero que no eran como el Dios de Israel, un Dios vivo. Amén, gloria a Dios. Entonces ellos tenían que pelear, y en aquella tierra vemos que estaban, dicen, los hijos de Anac,
que eran gigantes, una raza de gigantes. O sea que además de ser un pueblo preparado justamente para la guerra, aquellos pueblos donde tenían que ellos entrar, era un pueblo donde había inclusive hasta gigantes. Claro, eso trajo miedo justamente en la mayoría del pueblo de Israel. Pero ¿cómo iban a tener miedo después de haber visto la mano de Dios y las grandezas que Dios había hecho con ellos? No tenían que tener miedo. Pero allí estaba Josué, allí estaba Caleb, que no tenían miedo, que eran personas valientes, esforzadas, que realmente tenían fe de que ellos no podíamos destruir a aquel pueblo. Amén. Gloria a Dios. Allí vemos en números más adelante, dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, porque le traen allí el racimo de uva, los higos, la granada, le muestran el fruto. Sí, es realmente una tierra muy buena. Y dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, que habitan Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan el monte, el Cananeo, que habita junto al mar, a la ribera del Jordán. O sea, está todo muy lindo. Tiene buen fruto la tierra, acá se lo traemos. Mire, sí, es una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra donde, mirá, los racimos de uvas crecen y son gigantes, donde hay buena fruta, donde hay buena tierra quizás para pastar allí a los animales. Sí, es buena tierra, pero mirá que hay todo esto. Mirá que tenemos esta dificultad y creo que no vamos a poder. Dice que hablaron mal, en el 32 dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y esto hizo desfallecer al pueblo de Israel. Y esto produjo que el pueblo de Israel cometiera un pecado que fue muy grande y que creó, esto que sucedió acá, creó allí un mojón, un hito muy grande en la historia del pueblo de Israel. Porque de todos los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Nadie entró, todos murieron en el desierto. Solamente, ni siquiera Moisés entró, sabemos que ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb lograron entrar y poseer aquel lugar, conquistar aquel lugar y tener una posesión y tener ciudades en aquel lugar que Dios le dio específicamente a Josué y específicamente a Caleb. Amén. Solamente ellos, el resto murió en el desierto, quedó allí. Y sabemos, llevando todo esto a nuestra vida, como les decía, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos, tiene planes con cada uno de nosotros. El lema de este año es permanecer, permaneciendo para dar fruto. Justamente Dios quiere que estemos en la planta, estemos allí bien prendidos a Jesucristo, que es la vid, amén, que estemos ahí bien prendidos, que permanezcamos, justamente para llevar ese fruto. Y Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Y en esas promesas hay frutos hermosos para cada uno de nosotros. Amén. Pero para ello tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear y van a haber dificultades. No es simplemente, ¡pum!, doy el fruto y nada más. Sabemos que los que conocen más acerca de plantaciones, sabemos que hay dificultades desde que se planta la semilla hasta que crece, hasta que se logra cosechar. Estamos en una región, por ejemplo, donde se planta mucha soja y donde depende todo del clima, de las circunstancias que se den, de los bichitos que no vayan a comer la planta, de los hongos, si llovió mucho, si llovió poco, si vino justo una peste. Muchas veces el chacrero planta y uno no sabe con qué después se va a topar el día que vaya a cosechar, a ver si va a estar todo lo que él deseó. Planificó el chacrero, bueno, voy a plantar tanto y pretendo cosechar tanto. Y a veces se da, y a veces se da aún más todavía, como a veces no. A veces surgen ciertas circunstancias en el camino. Y sabemos entonces que en esto de dar fruto hay dificultades, por supuesto. Vamos a enfrentarnos a dificultades para poder llegar a ese punto pleno que es lograr dar ese fruto. Estamos en el mes, vamos a entrar ahora en el mes de febrero y no recuerdo bien, pero creo que ahora en estos meses
hablando del fruto, porque siempre relacionamos esta historia del fruto ahí en San Juan 15 a la vid, a los pámpanos, a la uva, y acá en este pasaje también nos referimos a ese racimo enorme de uvas. Y bueno, relacionando siempre el tema del fruto a la uva, se viene la época después de la vendimia aquí en nuestro país, que es la época donde se recoge justamente la uva para luego elaborar el vino. Es una época para los que plantan uvas, sobre todo más en el sur, una época de fiesta, de alegría, muy importante, se está la fiesta de la vendimia, también la mano de Dios, porque el hombre puede llegar hasta cierto punto, pero todo en definitiva depende de lo que Dios haga, de cómo Dios envíe el clima, de cómo se den las circunstancias. Entonces llegar a cosechar aquel racimo de uva es un logro realmente. Por eso es una alegría. Y en nuestra vida también, cuando podemos ver frutos en nuestra vida, es un gozo, es una alegría. Cuando uno puede ver frutos en la vida de un hermano, uno se goza y se alegra. Cuando uno puede ver un hermano que está sirviendo a Dios, que tiene un don, que tiene un talento, que tiene una virtud allí y que la está poniendo al servicio de Dios, que uno ve que hay fruto en ese hermano, uno se goza y que se alegra realmente. Amén, porque es el momento culmine allí cuando viene entonces el labrador y corta el racimo de uva entonces y le puede dar una utilidad a ese racimo, ya sea para elaborar un vino, ya sea para comer simplemente, porque ese fruto que nosotros damos tiene que tener una utilidad, tiene que servir para algo. Amén. Entonces ese momento es hermoso realmente. Y bueno, como les decía, tenemos dificultades para llegar a eso. Hay que esforzarse. Y el pueblo de Israel tenía que conquistar aquella tierra, y bueno, se tenía que esforzar, y tenía que tener fe, y tenía que confiar en Dios, y a pesar de que no tenía el mejor armamento, quizás tenía que ir a la batalla sabiendo que Dios era el que los respaldaba. Y hermanos, nosotros también, que se nos presenten las dificultades que se nos tengan que presentar, nosotros tenemos que confiar en un Dios vivo, en un Dios del poder, en un Dios que nos ha ayudado. Hoy decían los hermanos, nunca he visto a Dios que me haya desamparado, nunca me ha faltado nada. Porque tampoco es que pretendemos vivir en esa abundancia donde tiremos dinero para todos lados. No, que no nos falte nada, simplemente ya con eso estamos plenamente agradecidos a Dios, porque después si tenemos mucho dinero, ese es un grave problema también. Así que, teniendo que no nos falte nada, ya estamos agradecidos. Entonces, si hemos visto que Dios nunca nos ha desamparado, tenemos que creer en ese Dios. Para conquistar esa tierra, esas promesas, tenemos que esforzarnos. Para dar fruto tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar para poder dar ese fruto, para poder después comer ese lindo racimo de uva entonces y estar tranquilos en aquel lugar. ¿Amén? Entonces, vemos allí entonces que el pueblo de Israel falleció, no tuvo fe, no confió. Por eso, a partir de allí, anduvo entonces vagando en el desierto 40 años. Estaba a las puertas de entrar, o sea, no era que demoró mucho en llegar, no, estaba allí a las puertas nada más de entrar. Y a partir de esa decisión, Dios los envía entonces a que la mayoría, como les digo, muera en el desierto. Y vaguen así 40 años en el desierto. Aún así, Dios nunca les dejó faltar nada, porque el maná siguió cayendo, porque siguió el pueblo de Israel teniendo que comer, porque lo siguió acompañando aquella nube, aquella columna de fuego. La presencia de Dios siguió estando a pesar de todas las cosas con ellos. Dios no los desamparó, pero no entraron en esa tierra prometida. Solo los esforzados y solo los que son valientes pueden conquistar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice en Números 1, el 14, el que le sigue, lo primero que le sigue, en el versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y créanme que terminaron muriendo. Lo desearon, hicieron eso, se quejaron y terminaron de esa manera. La queja, por supuesto, no es algo de Dios, no es algo que tiene que estar en nuestra vida. No tiene que existir la queja, porque el fin de la queja termina siendo este,